Según la OMS, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Muy bien, empezaremos explicando un poco sobre lo que es la fisiopatología de la depresión. Aquí lo primero que tenemos que decir con respecto a lo que es la neurobiología son los cambios que se producen en nuestro cerebro, tanto en la parte psicológica, es decir, en lo que son las células, como en la transmisión o el funcionamiento celular, y en la arquitectura del cerebro, de las cuales algunas de estas situaciones estructurales las vamos a explicar. En cuanto a la fisiopatología en sí ya de la depresión, vamos a tener implicada la hipótesis bonominérgica y la regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, o también conocida como HHA, en la que van a participar pues tres neurotransmisores muy importantes, como lo van a ser la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Aquí en esta imagen vamos a tener dos tipos de sinapsis. En un paciente sano tenemos que la neurona presináptica pues va a liberar lo que son los neurotransmisores y la neurona postsináptica los va a captar, y así va a seguir el camino haciendo sinapsis por todo lo que es el cerebro. En tanto que la serotonina, la noradrenalina y la dopamina pues van a estar implicadas en lo que es la patogénesis de la depresión. Aquí vamos a tener que sus concentraciones van a estar muy disminuidas, en sí por debajo de las constantes biológicas o fisiológicas que normalmente tenemos. Estos niveles de estos neurotransmisores, al estar disminuidos, pues van a manifestar lo que son los síntomas depresivos. Aquí pues la depresión, al ser un trastorno multifactorial, vamos a tener que estos factores van a interactuar entre sí para provocar lo que es una disfunción en las redes neuronales y también de lo que son los sistemas de los neurotransmisores que ya había mencionado, que son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. En la siguiente imagen vamos a ver lo que es una especie de tomografía, que bueno, esta placa en sí se llama tomografía por emisión de positrones. Uno de los estudios más importantes y sofisticados que existen actualmente para estos exámenes. En la izquierda tenemos lo que es una actividad cerebral donde dice que el cerebro es depresivo, y en la derecha es de un pues no deprimido, de una persona que no está deprimida. Para que se entienda aquí, todo lo que nosotros vemos en azul es el funcionamiento en baja o disminuido, o sea que el cerebro aquí no está trabajando correctamente, está, se podría decir que trabajando con menos potencia. Uno de los síntomas que puede presentar a alguien deprimido puede ser lo que es la pérdida de memoria, y a veces si el paciente tiene pues ya cierta edad avanzada, se le puede llegar a confundir con lo que es el Alzheimer, por lo que se va a ver en la tomografía, pero puede ser que solamente sea la depresión. Y esto será porque cuando un paciente se deprime, el hipocampo va a disminuir del tamaño entre un 10 o un 15% aproximadamente, como sucede en el Alzheimer. Entonces, por eso que puede haber una confusión. Aquí, si nos preguntamos que cómo es que se puede normalizar esta estructura, pues cuando nosotros o cuando los pacientes deprimidos inician un tratamiento psicofarmacológico o psicoterapéutico, el paciente puede recuperar sus síntomas. Recuperar de esos síntomas que presentaba. Para nombrar pues así solamente otra estructura, vamos a hacer énfasis en lo que es la parte superior de este cerebro que estamos viendo, la parte superior o frontal, que se va a llamar corteza prefrontal, donde lo vamos a poder dividir en dos.
Una parte se llama dorso lateral y la otra es dorso orbital. Estas dos estructuras lo que manejan son nuestro raciocinio, nuestra capacidad para razonar, para pensar y pues el control de nuestras emociones. Si alguna vez ustedes han visto a alguna persona depresiva, van a notar que ellos no pueden controlar sus emociones, difícilmente lo pueden hacer. Y esto no es porque el paciente no quiera controlarlas, sino que la enfermedad misma de la depresión lo va a impedir. Le impide pues controlar todas sus emociones, porque siempre va a tener como una visión negativa de sí misma o de su entorno o del futuro, de todos sus planes va a tener como una visión negativa. Entonces, por más que tenga mucho por qué ser feliz, él siempre siente que todo va a caer, todo lo bueno va a caer. Entonces, esto será porque la capacidad de raciocinio y emocional se encuentran alteradas, en donde les había dicho que es el lóbulo frontal, que es muy importante en cuanto a la depresión. Estas estructuras que les mencioné, que están en la parte frontal del cerebro, aquí hay una sustancia que se llama sustancia gris y que en términos generales esta aumenta el porcentaje de achicamiento. Es decir que esto va a poder disminuir hasta de un 15 a un 20% del funcionamiento normal de la estructura, que normalmente con los tratamientos vuelve a su posición normal o a su nivel. Bueno, yo aquí solo les he mencionado lo que son 3 estructuras solamente para que tengamos una idea de cómo la depresión influye en nuestro cerebro y de cómo tenemos que iniciar el tratamiento. En la siguiente imagen, en esta imagen vemos un cerebro lateral, de forma lateral. Y simplemente tenemos aquí, por ejemplo, las vías serotoninérgicas y las vías dopaminérgicas. El punto rojo que se encuentra ahí abajo se llama núcleo del RAFE. Es donde se forma la serotonina y de ahí se abren lo que son todas las vías. Y las azules es de donde se forma la dopamina. Y si ven cómo estas sustancias se distribuyen en todo el cerebro, y es por eso que la placa anterior que les había mostrado en la tomografía, todo lo azul es porque toda esa área va a estar como contaminada. Contaminada me refiero a que todo va a estar disminuido, entonces es por eso que se ve así, porque esas vías cubren todo el cerebro, entonces por eso se ve todo el cerebro en azul, se podría decir. Y todo esto va a suceder cuando existe una causa o cuando no existe también. Porque hay muchas personas que no tienen factores desencadenantes y se deprimen aún así, o sea que no saben por qué todo está bien en su vida, todo corre bien y se sienten deprimidos. Y esto va a suceder porque esas sustancias que les acabo de mencionar empiezan a fallar por sí solas, naturalmente, sin algún factor. Y esto solamente es un 50% de los casos. El otro 50% puede ser personas que sufren estrés crónico, que es el factor más desencadenante que puede haber para la depresión. Y cuando las personas se estresan en el cuerpo, empiezan a producir lo que es el cortisol, que es un corticoide inmunosupresor que es segregado por las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando el cortisol sube hasta el cerebro, empieza a actuar sobre la célula y esto va a hacer que la vaya deteriorando, porque va a actuar sobre un factor que se llama factor neutrófico del crecimiento cerebral. Este es una sustancia que nos va a permitir activar las células, o es como lo que le permite estar como bien a la célula, como activar a la célula. Entonces cuando nosotros nos estresamos, esta sustancia empieza a disminuir y es lo que empieza como a deteriorar la célula, perdón. Entonces ahora en la siguiente imagen veremos cómo es que actúa la depresión en la sinapsis neuronal. Aquí en la parte de la izquierda es la parte terminal de la neurona y en la derecha es el comienzo de otra neurona, ¿ok?
Aquí es donde ocurre la sinapsis neuronal. Si ven ahí, esas bolitas se llaman vesículas y dentro de ellas van, lo que llevan son a los neurotransmisores. Y bueno, ahorita solo como para dar un ejemplo, vamos a basarnos en lo que diremos que es la serotonina. Entonces, aquí lo normal es que abra el canal de salida y pase para la neurona postsináptica, y esto va a ser pues siendo captada por los receptores. Ok, eso es lo normal. Y ahora voy a mencionar algunos de los tipos de alteraciones que los pacientes depresivos llegan a tener, por lo que se va a generar la depresión. La primera situación que puede pasar es que no se forme tanta serotonina como normalmente se forma. Esto significa que está fallando o faltando un aminoácido que se llama triptófano, que esta es una sustancia previa que va a hacer que se forme la serotonina. Entonces esto normalmente lo que se puede encontrar en algunas vitaminas para que ya no suceda esto. La segunda situación es que el neurotransmisor salga y que recapte. Entonces se vuelva como a recaptar. O sea que va a salir y en vez de que entre a la neurona postsináptica, vuelve a entrar a la presináptica, o sea, a la neurona donde salió, vuelve a ser recaptada. Entonces ahí es donde el doctor va a dar pues un antidepresivo. Lo que va a hacer ahí va a hacer que el antidepresivo va a frenar esa entrada, a que vuelva a entrar el neurotransmisor. Esa fue la segunda situación. La tercera situación es que dentro de la neurona presináptica existe una enzima que se llama MAO, que es la monoaminoxidasa. Esta es una enzima que va a actuar como si fuera como un Pac-Man, así como un Pac-Man, como si fuera una máquina de deglutir. Entonces, cuando el neurotransmisor entra a la neurona, entra aquí lo que es la máquina de deglutir, que es la MAO, y empieza a trabajar, con lo cual aquí lo que va a pasar es que la persona se va a quedar con menos neurotransmisores, porque esta maquinita que les digo que es la monoaminoxidasa va a empezar a deglutir todos los neurotransmisores, entonces se va a quedar con menos cantidad. Y recordemos que aquí la depresión se basa en que hay una disminución de estos neurotransmisores. La cuarta situación es que estos receptores, los receptores que están captando o dejando entrar en la neurona postsináptica, ahí están los receptores. Entonces, esos receptores pueden ser que estén sensibles. O sea que si, por ejemplo, yo tengo los neurotransmisores en medio, ahí donde están en el espacio intersináptico, los receptores a los que se tienen que captar, van a estar demasiado sensibles y se van a cerrar como si fueran una compuerta. Entonces, si se empiezan a cerrar, va a ser muy difícil que el neurotransmisor pase para la otra neurona. Entonces, puede ser que se queden en el espacio intersináptico y pues ya no van a hacer todo su circuito. Y por último, la quinta situación anómala que puede estar aquí puede ser que puede ser el gen transportador. Este va a ayudar al neurotransmisor a salir. Es como si fuera como una ayuda, como un carrito, donde lo va a ayudar a salir. Entonces va a pasar por el espacio ahí libre y la va a hacer llegar a la neurona. Pero aquí lo que es anómalo puede ser que haya un gen corto o un gen largo. Y por ejemplo, una persona que va con el doctor y le dice, oiga, llevo 4 o 5 años tomando antidepresivos y si lo suspendo, pues cada que lo suspendo me vuelvo a sentir deprimido, es porque este paciente tiene un gen corto. Entonces se tiene que estimular permanentemente con un antidepresivo. Y bueno, estas serían algunas de las más comunes o importantes alteraciones por las que se puede causar la depresión.
pero pues en sí existen muchas más. El cuadro clínico de la depresión suele acompañarse generalmente de ansiedad y de dificultades en las relaciones familiares, amistades y a nivel laboral. Por lo general, hay un persistente sentimiento de tristeza o sentimiento de vacío. También incluye pérdida de interés en actividades que antes producían placer, la fatiga o la pérdida de energía, pérdida de apetito, que a su vez conlleva una pérdida de peso, o aumento del apetito, que conlleva un aumento del peso. De igual manera, incluye problemas para dormir, como el insomnio, o problemas para mantener el sueño, o también inclusive dormir demasiado, puede indicar que nuestro adulto mayor padece depresión. A su vez, pues, existen sentimientos de desesperanza como el pesimismo, culpa o inutilidad. También observamos retraimiento social, problemas para concentrarse, recordar o tomar decisiones. La irritabilidad también es un signo de depresión. Problemas físicos persistentes como cefalea, problemas digestivos, dolor crónico que pues no responden muy bien al tratamiento, e inclusive también podemos ver en algunos casos ideación suicida o intentos de suicidio. Inclusive también podemos experimentar cómo pueden haber autolesiones. Actividades de enfermería a realizar por patrones funcionales de Marjorie Gordon en el paciente adulto mayor con un trastorno de depresión. Número 1. Percepción-manejo de la salud. Como primera actividad, modificar y manejar la conducta, es decir, controlar los impulsos del paciente. Número 2. Prevención de consumo de sustancias nocivas. Número 3. Ayudar en la modificación de sí mismo, así como aumentar los sistemas de apoyo. Número 2. Nutricional metabólico. Como primera actividad, manejo de la nutrición. Número 2. Manejo del peso. Número 3. Manejo de las náuseas en caso de que el paciente llegase a presentar. Y número 4. Regulación de la temperatura. Número 3. Eliminación. Como primera actividad, manejo del estreñimiento o impactación. Número 2. Manejo de la eliminación urinaria. Número 3. Manejo de la diarrea. Y número 4. Manejo de la medicación. Número 4. Actividad de ejercicio. Como primera actividad, manejo de la energía. Es decir, fomentar el ejercicio y la terapia de actividad. Número 2. Participar en actividades de ocio, es decir, canto, teatro, yoga o cualquier otra actividad extra para el paciente adulto mayor. Número 5. Sueño-descanso. Como primera actividad, fomentar el sueño, es decir, tener una buena higiene del sueño donde el paciente adulto mayor puede descansar sus 8 horas diarias. Número 6. Cognitivo-perceptual. Como primera actividad, entrenamiento de la memoria, con la ayuda de crucigramas, sopa de letras, memorama, que nos ayuda a la estimulación cognitiva del adulto mayor. Número 2. Facilitar el aprendizaje. Número 3. Orientar al paciente en la realidad, es decir, en tiempo, persona y espacio. Número 7. Valores y creencias. Como primer punto tenemos facilitar la práctica religiosa. Como segundo punto, facilitar el crecimiento espiritual. Número 8. Adaptación y tolerancia al estrés. Primer punto, disminución de la ansiedad. Segundo punto a trabajar, potenciación de la seguridad. Tercer punto, control del estrés. Y para finalizar, movilización en terapia familiar. Número 9. Sexualidad, reproducción. Asesoramiento sexual. Manejo de la medicación.
Aumento de los sistemas de apoyo. Número 10. Rol relaciones. Es muy importante que el paciente reciba terapia con su entorno. Asimismo, la modificación de la conducta, las habilidades sociales y la potenciación de roles van de la mano y encaminados para tener un buen mantenimiento en procesos familiares, así como también fomentar la implicación familiar, el apoyo al cuidador principal y a la familia. Número 11. Autopercepción, autoconcepto. Es muy importante trabajar los siguientes puntos con el paciente: la potenciación de la autoestima, la potenciación de la conciencia de sí mismo, el manejo ambiental, así como su seguridad, la autolesión, la potenciación de la imagen corporal. Intervenciones de la taxonomía Nanda-Knock-Nick. Como intervención tenemos terapia de relajación. Esta consta de uso de técnicas para favorecer e inducir la relajación con el objetivo de disminuir los signos y síntomas, como es el dolor, la tensión muscular o la ansiedad. Es importante explicar al adulto mayor el fundamento de la relajación y sus beneficios, así como sus límites y los tipos de relajación que existen. Puede ser a través de la música, la meditación, la respiración rítmica, relajaciones mandibulares y relajaciones musculares progresivas. Es importante evaluar el nivel de energía actual disminuido, la incapacidad para concentrarse u algunos otros síntomas concurrentes que puedan inferir con la capacidad cognitiva para centrarse en la técnica de relajación de elección del adulto mayor. Es importante considerar y determinar si alguna intervención de relajación ha resultado útil en el pasado para fomentarla en el adulto mayor. Es importante considerar la voluntad y capacidad de las personas para participar, así como sus experiencias pasadas, preferencias y contraindicaciones antes de seleccionar una estrategia de relajación determinada. Es importante ofrecer una descripción detallada de la intervención de relajación elegida por el adulto mayor. Es importante crear un ambiente tranquilo, sin interrupciones, con luces suaves y una temperatura agradable, cuando sea posible. Es importante sugerir a la persona que adopte una posición cómoda, sin ropas restrictivas y con los ojos cerrados. Es importante individualizar el contenido de las intervenciones de relajación, solicitando sugerencias de cambios.